capítulo 26, 57 al 75. Los que prendieron o arrestaron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? El 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice, amado? En el nombre de Jesús, primoroso Dios, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude ahora. Es una porción linda, una porción preciosa, que nos demuestra, mi Dios y Señor, parte del sufrimiento, del juicio injusto al que fue sometido el Salvador del mundo. Previo plan preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora, mi Dios, con ayuda de tu palabra y con la guía de tu Espíritu Santo, vamos a alegorizar, vamos a espiritualizar esta porción de tu palabra, para sacar lecciones que nos van a ayudar a ser mejores creyentes y ver cuál es nuestra distancia en relación con el Señor Jesús. Sobre todo en esta semana, Padre, oramos por tu bendición sobre el pueblo, sobre la nación, sobre el territorio, sobre cada pulgadita, cada centímetro del territorio de Israel. Y te pedimos por la paz en Jerusalén, esa ciudad que Israel jamás entregará, porque les pertenece, porque tú se las diste. Entregamos todo, mi Dios, en las manos preciosas de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Usted puede sentarse. El título del mensaje es cuando la distancia hacia Jesús se agranda. Hermanos, estamos ya miércoles santo, a menos de 2 días de que el Cordero sin mancha sea llevado, o fue llevado hace más de 2000 años, al Monte Calvario para pagar por los pecados de todos los creyentes en él. Y en esta porción de la sobre todo en esta semana, además de Jesús, claro que es el personaje central, destacan 2 hombres, destacan 2 nombres: Judas, por traidor, y Pedro, que fue el que negó al Señor Jesús. Y aprovechamos, amado, cuando hablamos de Pedro y su negación, la mayoría de nosotros lo acabamos, lo destrozamos, lo deshacemos por cobarde, por inepto, que aquí, que allá. Permítame un segundo. Yo quiero recordarle que cuando Pedro negó a Jesús, a esta altura de su vida, Pedro no había visto a Jesús resucitado.
Pedro no había experimentado el poder del Espíritu Santo. Recuerde, amado, que después del día de Pentecostés, Pedro predica un mensaje con que se convierten, amado, miles de personas. Solo la sombra de Pedro bastaba después de que Jesús ascendió a los cielos para que personas fueran sanados. Pedro es metido a la cárcel, llega un ángel, se abren las puertas de la cárcel, el Señor lo protege y lo libera, después de que el Cristo de la gloria resucitó y ascendió a los cielos. Pero ahora, aquí, amado, vemos al apóstol Pedro, como muchos cristianos en la actualidad, de todas las iglesias evangélicas cristianas, y yo le aseguro que usted se va a identificar como esto. Aquí aparece un apóstol, aparece un creyente en Cristo, vencido por el mundo, sucumbe al pecado, tiene miedo a lo que van a decir las personas a su alrededor, tiene miedo a las circunstancias, tiene miedo a todo, y eso de la supervivencia del ser humano algunas veces nos hace negar situaciones y personas, como en este caso el Señor Jesús, que han dado su vida por nosotros. Algo más acá, amado. Hay una canción por allí que dice, la distancia entre los dos es cada día, ¿qué? Más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Y eso, amado, lo veremos reflejado en esta porción de la Escritura, porque yo quiero mencionarle algo con lo que usted se va a identificar. Si usted se aleja y permite que la distancia entre usted y Jesús se haga más grande, va a haber problemas en su vida espiritual, como la hay en los matrimonios. Porque muchos matrimonios tienen un problemita pequeñito y en lugar de sentarse cuerdamente, tranquilamente, sin gritos, a ventilar el problema y a buscar la salida entre los dos, ¿sabe qué es lo que hacen? Se alejan uno del otro. ¿Y cuál es la salida inmediata? No, ay, ve qué hace, acabo de estar con una familia. No, pastor, fíjese que esta y esta. No, ya, mire, estoy dispuesto a terminar todo. Pero si es una barrabasadita, mano, que no vale la pena. Pero si usted se aleja de ella o de él en un problema sin sentarse cuerda fríamente a ventilarlo, la distancia se va a hacer más grande y los problemas van a hacerse más grandes. Y eso es lo que ocurre aquí. Por eso el tema, cuando la distancia hacia Jesús se agranda, vamos a ver lo que ocurre. Por eso quiero compartir con ustedes algunas lecciones prácticas alegorizando esta porción de la Escritura, para que usted vea lo que ocurre, lo que sucede cuando la distancia se hace más grande entre usted y el Señor Jesús. Primera lección. Los líderes siempre están expuestos a personas hipócritas. Ocupamos un lugar de preeminencia los líderes. Mire, el Papa se lo acaban todo. Lugar de preeminencia. Los pastores de iglesias grandes se ladrones todo. Dice el versículo 57, y no cierre su escritura. Vamos a alegorizar, a contemporaneizar, a espiritualizar, a poner en práctica estos puntos para hacer que la Escritura cobre vida en el siglo XXI. El 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. ¿Sabe cuáles son las personas que prenden a los líderes, a los pastores, como prendieron a Jesús? Los que están lejos de él, los que no conocen nada de Jesús, y algunas veces, como estos, inclusive líderes religiosos que pretenden conocer a Jesús y de Jesús, cometen unos errores crasos como este. No conocen al pastor de una iglesia y hablan de él. Estos no conocen a Jesús. Lo arrestan y lo llevan al sumo sacerdote, al big jefe. Aquí aparece Jesús en problemas. Y en el siglo XXI, aquí aparece el pastor en problemas. Hermanos, Caifás es el personaje central en toda la trama para asesinar a Jesús. Él fue el que ordenó que mataran a Jesús. Él fue el que tramó con las demás personas el arresto de Jesús. Él fue el que tramó todo para las 30 monedas de Judas. Él fue indudablemente el que promueve estos testigos falsos que servirían para matar al Hijo de Dios. Los pastores lo sabemos, los líderes deben saberlo.
si no hayan nada contra nosotros de qué acusarnos, van a buscar y van a encontrar testigos falsos que van a hablar en contra de nosotros. Si aquí aparece en la Escritura. Y lo verá más adelante. Sobre este punto yo quiero pedirle un favor a usted que es miembro de esta iglesia. Aléjese de la persona o de las personas que hablan a espaldas del pastor y no se una a ellos para aprender, para arrestar, para denigrar al pastor. ¿A qué ocurre? Ahora los líderes, los pastores ya sabemos, tenemos que estar preparados, porque si le ocurrió a Jesús, nos va a ocurrir a nosotros también. Pero a quienes osan poner mano contra el pastor de una iglesia, quiero recordarles, van a enfrentarse con la ira de Dios. ¿Te conoce lo que ocurre con toda esta gente al final de la historia? ¿Te conoce la muerte de todo este montón de personas? Porque prendieron, arrestaron, denigraron, ofendieron, escupieron a Jesús de Nazaret. Segunda lección práctica que sacamos esta noche: la decadencia de un cristiano comienza al alejarse de la iglesia y de Jesús. La decadencia de un cristiano comienza al alejarse de la iglesia, alejarse de Jesús. El versículo 58 dice: más Pedro le seguía. ¿De qué, amado? ¿De qué, amado? Pregúntese esta noche, usted que está acá, y usted que pueda estarme viendo por internet o escuchándome por la radio en internet. Amado, por si nos están viendo en varios lugares. Reporte más reciente: los hermanos de Perú, donde estuvimos en Lima, amado, están sintonizando los cultos de las 11 de la mañana, que ahora es la 1 de la tarde. Están pendientes de nuestra iglesia. Y quiero preguntar a los que nos ven por internet, o a usted que está acá o nos escuchan por la radio, pregúntese un segundito: ¿cuál es su distancia entre usted y el Señor Jesús? Va a ver, porque esto tiene interés. Hermanos, en Honduras, cuando me llevaban al aeropuerto, el pastor Nahum andaba con un hombre maduro a la par y no me lo presentó de entrada, sino hasta después, ya que íbamos a comer antes de llegar al aeropuerto, y me dice: pastor, quiero presentarle a mi padre. Él es pastor, me dijo, pero está alejado. Hermanos, yo siempre, fíjese, nadie que no tenga un redil, nadie que no tenga una iglesia, nadie que no tenga ovejas a su cargo puede ser pastor. Si la característica de un pastor es porque tiene ovejas a su cargo. Entonces, yo no le quise decir nada al hombre, vea. Pero dice: amado, le digo, ¿y qué pasó con usted? Ay, pastor, me dice, fíjese que yo era pastor de una iglesia, me dice, que se dividió. Viera qué grande había crecido la iglesia, enorme, después de haber orado y ayunado un montón con varios miembros, me dijo. ¿Y qué pasó, amado? Fíjese que se hace una gran división, había crecido tanto, me dice. ¿Y sabe cuál fue el motivo de la gran división? Porque unos aplaudían, palmeaban con la música y los otros no, me dijo. ¿Y qué pasó? No, que unos dijeron: aquí no me gusta porque palmean, y los otros porque no palmean. ¿Y qué hizo usted? Mejor me fui, me dijo, para evitar problemas. Nosotros hemos aprendido en los seminarios que si el pastor se queda, los revoltosos se van. Y si el pastor se va, los revoltosos se quedan. Y él se fue y los revoltosos se quedaron. Y hoy sin iglesia. Vea este punto: el hombre alejado de los caminos. ¿Y qué va a hacer? No, pastor, me dice, ya me habló el pastor Salvador Martínez, me dice que vamos a ver, me dice, si me pueden localizar, darme una oportunidad, me dice, los bautistas en esto. Una pregunta, mamá: ¿cuánto tiempo hace que usted no lee su Biblia y que usted no ora? Y es creyente, ¿verdad? Porque esta noche la pregunta es: ¿cuál es la distancia entre usted y Jesús? Porque Pedro seguía al Señor de lejos. ¿Cuánto hace que no lee su Biblia? Bueno, ni trae. ¿Cuánto hace que no ora? Ni para comer.
que ore el cipote, que ore el patojo, que ore el chavalo, que ore el chamaco. A él lo oye Dios. Ojalá que se le atesore el pescado y que le quede trabado ahí. Le da pena orar. Una pregunta más, hermano. ¿Cuánto hace que no viene a la iglesia? ¿Cuánto hace que no viene a la iglesia? Porque Pedro seguía al Señor de lejos. ¿Cuánto hace que no viene a la iglesia? ¿Y por qué bendito no viene a la iglesia? Y voy a terminar este punto con otra pregunta. ¿Cómo le ha ido desde que está lejos de Jesús y de la iglesia? ¿Cómo le ha ido? Aquí no va bien. Hermanos, ya hay un lapso grande para usted que posiblemente me despepitó por ahí, vea. Ya hay un lapso grande, enorme, que no saldremos. Pero amados, entre enero y esta parte yo he viajado 3 veces en los negocios de Jesús. Amén. No de vacación. Amén. Y cuando estaba en Univisión, una de las empresas de televisión más grandes de Estados Unidos y del mundo, no había ni siquiera para viajar a Concord ni a Foster City. ¿Cuán lejos está usted de Dios? ¿Por qué se alejó? Le pregunto esto por una razón. Porque el final dice que Pedro lloró amargamente. Dicen los teólogos que ese lloriqueo amargo no podía calmarlo. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Y eso ocurre aquí. Hermanos, anoche estuvimos con algunos hermanos de la iglesia, primero en Hayward y después en Newark. Regresamos allá por si alguna mujer quiere sonarle las maracas al pobre marido. De Newark salimos a las 10:15 de la noche porque los problemas de los dos hombres eran gruesos. Uno con una depresión al máximo que había pensado más de una vez en quitarse la vida. Y había que escucharlo. El hombre solo habló 45 minutos. Porque su distancia con Dios enorme. Y luego vimos a Newark, donde el hombre, presa del alcoholismo profundo, su hogar virtualmente destrozado, con criaturas, solo encerrado en un apartamento. Porque la distancia entre él y Dios ha sido enorme y porque es un gran intelecto estudiado en el Colegio Don Bosco de la capital salvadoreña sin conocer de Jesús. Colegio Salesiano. ¿Cuán grande es la distancia entre usted y el Señor? Más grande la distancia entre usted y Jesús, más grande su problema y más difícil, más débil su fortaleza. Más grande la distancia entre usted y Jesús, más grandes y más numerosos sus problemas, y su fortaleza para pasar el problema es chiquita. Así, chiquitititititita. No tiene. Démosle vuelta. Más cerca de Jesús, aunque sea grande el problema, mi Señor es más grande que el problema. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Hermanos, ¿saben que hay creyentes en Cristo que ya la pizca de amor para el Señor, nada? Como aquella pizcachita de jabón así con que se lavan allá, nada.
Y a mí me da temor eso, porque al final en Apocalipsis dice el Señor que por cuanto no somos calientes ni fríos, sino que tibios, nos vomitará. He aquí que tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Cómo está la distancia entre usted y Jesús? Yo quiero pedirle esta noche, amado, si eso fuera, acérquese, hombre. Si Dios le ha dado 4 dedos de frente, le ha dado un cacumen, materia gris, pues, para que piense, para que analice y vea que con Jesús las cosas son mejores, amado. O va a esperar a que el problema lo hunda, lo destroce y se lo acabe, como estos 2 hombres. Desde la pregunta hoy, hermanos, aquí hay el versículo 58 dice: hasta el patio. Mira, hermano, está preposición hasta, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, para, por, según, sí, sobre, tras. Todas las preposiciones. Pero esta preposición hasta, hermano, ¿sabe que es bien peligrosa? No espere a llegar hasta el patio. Pare hoy, deténgase hoy, pare lo que está haciendo hoy, regrese a Jesús. Porque si llega hasta el patio, puede que llegue en una caja y rumbo directo al cementerio. Pero hay alguna gente que no es humilde, no quiere reconocer que le está yendo mal afuera de los caminos del Señor. Ay, sí, antes me iba mejor y cuando estaba en la iglesia todo iba bien. Y para, si lo quisiera decir en salvadoreño, ¿para qué se salió, pues? Y va a regresar siempre como el chucho con la cola entre las patas. Ay, hermanos. Y espero que los hermanos lo reciban con cariño, con aprecio, con respeto y con el apoyo. Como el padre en la parábola del hijo pródigo recibe al hijo que regresa. Hermanos, cuando alguien que ha estado fuera de la iglesia por mucho tiempo regresa, en vez de verlo mal, llegue, abrácelo para que ya no se vaya. ¿Sabe que el alcohólico no comienza con un montón de tragos? Es uno. ¿Sabe cómo comienza el cristiano a alejarse del Señor? Faltando a un culto. ¿Para qué voy a ir a las casas de oración? Hoy no voy a ir. Primero un culto, se aleja de las casas de oración, pierde la lectura bíblica. Ahora, y empiezan los amigotes a acercarlo lejos de Jesús. Hermanos, ¿se dan cuenta que esta parte de la escritura es posterior al momento emotivo del apóstol Pedro en el huerto de Getsemaní, cuando saca la espada y le arranca la oreja a Malco? Hermano, pero si minutos atrás Pedro tenía una enjundia por el Señor, porque estaba pegado a Jesús. Te defiendo, Jesús, hasta la vida. Pero lo vemos minutitos más tarde caído, siguiendo de lejos a Jesús. ¿Qué lo aleja de la iglesia? Es que me dieron mal, pastor. Hoy la hermana no me saludó. ¿Y qué le importa si usted no viene por la hermana? Si hoy el Hernán me dijo que no podía ayudarle a parquear los carros, vaya a parquear burros a cualquier lugar. Ese que era un problema. Es que no hacen las cosas como yo quiero. Si usted no es jefe, si usted no es jefa, la iglesia es de Jesús y aquí las cosas se piden por favor, no es a la fuerza. Hasta el patio. Este hombre topó. Y el Espíritu Santo a usted le está diciendo que ya pare el camino. Pare, pare, pare. Se va a hundir. Aquí hay una tercera lección. Al alejarse de Jesús, ingresará en territorio enemigo. Fácil. Hermano, hermana, se aleja de Jesús y automáticamente usted está pisando territorio minado del enemigo. Es así, pues.
Es como cuando uno se sube con algunas hermanas o hermanos suicidas que manejan a 80, 90 kilómetros por hora. Yo solo veo la sombra que sale, el Espíritu Santo se aleja, ya no vienen los carros. Yo le dije al pastor Salvador, salvadoreño agresivo en aquellas curvas y piedrotas allá manejando en las bajadas de Dulce Nombre. Señor, y solo vi una sombra que se alejó, me hizo... Hermano, mire, una vez usted abandona el terreno de seguridad del Señor, créalo, usted está entrando en territorio enemigo. Vea lo que dice el versículo 58. Llegó, dice, el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿No es el enemigo máximo que tenía Jesús en esta porción de la Escritura, amado? ¿Sabe qué hizo? Meterse a la boca del lobo. Se lo voy a poner fácil. Porque el mundo succiona, chupa, atrae. Poco a poco. Se lo voy a poner fácil para que me lo entienda. Y usted no tenía nada que ver con aquel o con aquella, vea. Voy a ir a ganarla para Cristo. Aquí, en esta iglesia, conozco dos casos. Y uno de un cherazo amigazo mío. Mira, papá, me dijo, caí, me dijo. Bueno, le digo, pero no te dolió mucho. ¿Cómo que no? Porque sos chiquito, le dije, entonces el golpe era más. ¿Y qué pasó vos? Mira, me dijo, fíjate que fui a evangelizar a aquella, me dijo. Y ya no te cuento lo que pasó, me dijo, porque ya vos te imaginas. Como dicen en El Salvador, cabal. Dejó al Señor y se metió a territorio enemigo. ¿Y qué cree que va a hallar en territorio enemigo, hermano? Allí va a hallar a todos los talibanes. Hermano, entiéndalo, no se aleje de Jesús, porque va a encontrarse con el sumo sacerdote. Voy a ir al nightclub, sí, ya tengo tiempo. Voy a ir a ver si gano almas. Bailamos, mami. La voy a ganar para Cristo. ¿Territorio enemigo? O los que todavía van a los nightclubs creyendo que no va a pasar nada. Territorio enemigo. Territorio enemigo, lejos de Jesús. Si empezamos poquito a poco. Hoy no voy a ir al culto el domingo a las 11, domingo de resurrección, porque va a haber carne asada en el Crocker. Va a haber carne asada en el Coyote Point. Y si solo una vez, si siempre. Se empieza poco a poco. Saben, amados, que aquí en la iglesia yo conozco dos casos de dos muchachos de la iglesia. Venían a la iglesia, pero estaban lejos de Jesús y se fueron a los campamentos de jóvenes ahí en Spark. Y en los dos casos, amado, llevaron botellas de vodka, jóvenes de la iglesia. Llevaron botellas de vodka en su mochila. Y un bruto, perdóneme la expresión porque no hay otro, ¿qué va a ser? Pues inteligente nombre. Ya estaba frío. Y vieron que aquel, hermano, empelotado solo con una calzoneta en la nieve y aquel friazo en Genes Park, se había metido de un solo el tonto una de dos botellas de vodka que llevó él solo. Esa tarde regresaron, en la noche regresaron los jóvenes de la primera iglesia bautista del sur de San Francisco. Y viniendo a la iglesia, hermanos, si viniendo a la iglesia podemos estar lejos de Jesús, podemos estar en territorio enemigo. Por eso, en el nombre de Jesús, examine su corazón cuando usted viene a la iglesia y pídale en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo le haga gozar, disfrutar, deleitarse en el Señor, en su música, en el mensaje. Y pídale: Padre, que tu Espíritu Santo me ayude a estar cerca de Jesús. No quiero adentrarme en territorio enemigo. Me encuentro una hermana, que no le digo la nacionalidad porque la va a ubicar como su mente para esas cosas bien rápida. ¿Cuál computadora? La identifica si le digo la nacionalidad, porque usted sabe quiénes no vienen ya. Me la encuentro ahí por la 23. Hermano
pastor. Hermana, qué alegría verla, la abracé. ¿Y qué ha pasado? Ay, pastor, me dijo que, fíjese que una hermana me dijo que mi situación era así, así, y que yo no podía llegar a la iglesia. La iglesia no es de ella, la iglesia es de Jesús de Nazaret. Y Él murió en la cruz para pagar por su pecado y los pecados de todos los seres humanos que creemos en Él. Pero ¿sabe qué pasa, pastor? Que me quedé viviendo con Él, me dice. Y hoy vivo en fornicación, amada. Llegue a la iglesia. Hermanos, la única manera como el ser humano puede cambiar y dejar un pecado es venir a la iglesia a escuchar la voz del Espíritu Santo y escuchando su palabra. Apartada, alejada del Señor. Y hoy un inconverso es el que reina en su vida. Cuando nos alejamos de Dios, sabe que damos cabida a hombres o mujeres, noviazgos o marinoviazgos, pues, con inconversos, porque estamos lejos del Señor. Quiero decirle algo sobre esto. No olvide jamás que en terreno enemigo van a llegar las burlas, la vergüenza y el dolor. Una vez se metió a terreno enemigo, van a burlarse de usted, va a avergonzarse de lo que pasa y le va a doler su corazón. ¿Quieres solo un ejemplo? Sansón, uno de los jueces más brillantes en la historia bíblica, poderoso, sucumbió por una inconversa. Y dice la Escritura que le sacaron los ojos y que se mofaban y se burlaron de él. La jovencita de la iglesia nuestra y de cualquier otra iglesia, en el nombre de Jesús yo oro, y los jóvenes porque en ti, y los viejos también, entiendan esto. Una vez el mundo nos agarra, se van a divertir de nosotros, van a burlarse de nosotros, van a hacer que nos sintamos avergonzados con la cabeza metida hasta el suelo, y es más difícil regresar. Porque el mundo no nos perdona. ¿Usted cree, amado, que si se meten dos anglos a territorio, qué le digo, de los talibanes, los van a tratar con cariño? No, señor, se los vuelan y viceversa. Es igual. Usted entra a territorio enemigo, el diablo se lo acaba. Y vea lo que ocurre aquí. Pedro entra, se sienta, de parte comparte con ellos y aumenta su desgracia. Yo quiero decirle esta noche, hoy que puede, aléjese y evite compartir con los enemigos de Jesús y de la iglesia. Hoy que puede, aléjese y ya no comparta, ya no coincida con los enemigos de Jesús y de la iglesia. Aléjese. Por lo que dice el versículo 58, y entrando se sentó con los alguaciles, los que habían capturado a Jesús. Se mezcló con ellos e hizo exactamente lo que hacían los enemigos de Jesús y de la iglesia. Hermanos, en la escuela secundaria, ¿quiénes son familiares con South San Francisco? Hay una escuela ahí que se llama, me parece, El Camino High School en San Mateo, en South San Francisco. Me parece que se les dicen los espartanos, no me recuerdo. Hermanos, en esa escuela había una jovencita de la iglesia que era amiga normal, ¿verdad?, de sus compañeritas de clase, de grado. Y un día, esta hermanita miembro de la iglesia, que venía con su mamá a la iglesia y pararon de venir, se alejaron de la iglesia y de Jesús. Esta jovencita un día, amiga con otra de la escuela, pero que no venía a la iglesia, su amiga mete amado, de esos termos que son claros, plásticos, y que llevan agua, llevan soda, y no revisan en las escuelas. Y esta muchachita mete ese termo, esa cuestión plástica con 7-Up ante los ojos del ser humano. Pero no era 7-Up solo, era 7-Up mezclado con vodka. Y las muy tontas se hartan el vodka con 7-Up cuando llegaron a la escuela a las 8 de la mañana con 15 minutos, sin desayuno. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? Perdóneme. Echaron las tripas.
Y llegaron las maestras, y claro, afligidos, porque la muchacha se deshidrató, tiró todo. Y cayó al suelo y para colmo se revienta la cabeza. Sí, ¡qué bueno! Reventó la cabeza cuando cayó en la orilla de la acera del andén y tuvieron que llamar a la ambulancia. Por eso se dieron cuenta. Llegan y el gran tufo, el gran olor a alcohol que salía, y pum, aparece la dundita de la iglesia. Ah, you too. Okay. ¿A quién cree que llamaron? Al pastor. Como a las 10:30, 11 de la mañana, pastor, mire, le llamamos de la escuela El Camino High de South San Francisco, una muchacha de tal edad que dice que es miembro de la iglesia. Ha hecho esto y esto y esto. Ella no es tanto el problema, es la compañerita de ella. ¿Puede venir, pastor, por favor? Ella no quiere que le llamemos a su mamá todavía. Mamá, ¿y qué pasó, pastor? Yo no sabía. Me dijo que esta había metido vodka con 7-Up. Y yo le dije, mire, mamayita, yo no vine a San Francisco arreando chompipes a cachetadas, le dije. ¿Cómo va a creer que no sabía que la botella tenía soda con vodka? Y que al probarla, al tomarla, no sabía. La expulsaron de la escuela. Menos mal que fue por un periodo breve. ¿Qué ocurrió acá? Se metieron en territorio enemigo, lejos de Jesús. No haga como ellos. ¿Sabe cómo nos metemos a territorio enemigo? Cuando compartimos oyendo o contando chistes colorados y un montón de carambadas que solo a la gente del mundo le va bien. A usted ya no, porque usted no puede con esta fuente con la que saca alabanza y adoración al Señor, sacar sacar amargura de su boca. No puede. ¿No debemos? ¿No debemos, amado? Y en el nombre de Jesús, no acepte ofensas ni a su iglesia ni a su pastor. Le voy a explicar por qué. Porque si usted acepta y goza y no pone su punto de vista, si el pastor de tu iglesia es un gran ladrón, usted es miembro. Y usted está de acuerdo entonces, porque usted es fiel en la iglesia y usted está de acuerdo y usted es consentidor, consentidora, entre comillas, con el ladrón que es el pastor, ¿sí o no? Entonces el mismo problema del matrimonio, ¿no? Si usted le dice a su mujercita que es una tarada, que es una gran topada, que es inútil, que no sirve para nada, que no son una sola carne, you too. Esto es igual, amado. Cuarta lección que encontramos en esta porción: cuando denigren u ofendan a Jesús y su iglesia, no se queden en silencio. Cuando denigren u ofendan a su iglesia, no se queden en silencio. Dice el versículo 60, muchos testigos falsos se presentaban. Y dice, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Sabe qué son los testigos falsos, amados? Los que hablan un montón de carambadas que no es verdad. Mucha gente habla del pastor y de la iglesia sin haber venido jamás a la iglesia, o estuvieron, ya no vienen y no conocen toda la transformación que el Señor ha hecho en la iglesia. ¿No le dije la vez pasada que un ex miembro de la iglesia anda por allí con la cuestioncita, esta tonterita de que yo tengo embargada la iglesia? Sí. Menos mal que esta hermana en Cristo que me aprecia y de verdad, vea, no es una cara y de la espalda otra, de verdad. Le dice, ¿y usted cómo sabe que el pastor tiene embargada la iglesia? Que te muestre los libros. Le digo. Y usted que no asiste a la iglesia, que no es miembro de la iglesia, ya vio los libros. A propósito, amados, cuando quieran los libros de la iglesia, y no es primera vez que se los digo, cuando usted quiera realizar una auditoría de los libros de la iglesia, están a su completa y total disponibilidad. Usted, si es miembro diezmador, si es miembro diezmadora de la iglesia, usted está en su derecho de pedir una auditoría. Le dejamos los libros, todo, la contabilidad.
contabilidad a su auditor. Usted pague el auditor, la auditora. Solo que quedarían los hermanos de finanzas viendo que no vayan a arrancar páginas y no se lleven reportes ni informes de daños anteriores como se los llevaron. Cuando quiera. Si aquí no hay nada que ocultar, todo está respaldado con recibos. Pero vea lo que ocurre aquí. Testigos falsos y aseguran que yo tengo embargada la iglesia y aseguran que yo soy ladrón. Aseguran y no vienen a la iglesia. Aquí hay otro caso en la iglesia. Hay una hermanita preciosa, de las más recientes, reincorporadas a la iglesia. ¿Sabe que dejó al marido que tenía? Eran casados. ¿Sabe que lo dejó? Porque él me dice: pastor, me tenía hasta la coronilla, lo ofendía, lo insultaba, y yo lo conozco a usted desde antes, pastor. Le dije: mira, hasta aquí, no voy a permitir que sigas insultando al pastor de mi iglesia. ¡Uac! Lo mandó de paseo. Porque los testigos falsos hacen daño. Aquí al fin aparecieron dos testigos falsos para decir que Jesús era un blasfemo. Y el problema de Pedro, como muchos miembros de la iglesia, es que se quedó callado. ¿Por qué bendito nos dijo Pedro? Amados, si lo que Jesús dice cuando Él menciona de que va a reconstruir el templo en solo 3 días, no es el templo grande de Jerusalén, de Salomón, donde adoramos nosotros los judíos. Lo que Él de entender es que va a morir y al tercer día va a resucitar. Pero Pedro se quedó callado, no dijo nada. ¿Por qué no explicó que era una profecía que Jesús estaba cumpliendo ante los ojos de ellos? Se quedó callado. Y ahí hay muchos miembros de las iglesias que se vuelven partícipes, consentidores de lo que la gente dice de la iglesia y del pastor. Conociendo un poquito del corazón del pastor, se quedan callados y son parte, consciente en lo que la persona está diciendo. Quinta lección: todo creyente fiel debe involucrarse en la vida de la iglesia. Todo creyente fiel debe involucrarse en la vida de la iglesia. Versículo 69. Pedro estaba sentado ¿a dónde? Pedro estaba sentado ¿a dónde? Afuera. Si aquí hay jovencitos y adultos que se quedan afuera, escuela dominical, durante los cultos se quedan afuera, no vienen al santuario. Líderes no entran, se quedan afuera. Creyentes por años asisten, pero se quedan sentados todo el tiempo. Vienen, oyen, se alimentan, se edifican y se van. Y algunos hoy con la bendición de que tenemos internet, en radio y televisión, se quedan en casa oyendo y viendo el culto en televisión y no vienen a la iglesia. Y algunos no entran. ¿Sabe que esto duele en el corazón, amado? No por mí. Porque están tan cerca de Dios, pero tan cerca de Dios, pero tan cerca de Dios, y no entran. Pierden la bendición de escuela dominical. Bueno, ¿cuánto tiene usted que no entra a una clase de escuela dominical pudiendo hacerlo y teniendo el tiempo? Si es la misma Biblia. Lo que cambia es el estilo de cada maestro, que se rompe preparando la clase durante toda la semana. Aquí dice: y Pedro se quedaba sentado afuera. Que algunos no vienen. Ay, lo veo por internet. Sí, allí hay la gran ventaja que no se diezman. Sí, pero no recibe bendición. Porque cuando la iglesia adora corporativamente con todo el cuerpo de Cristo, hay bendición. Donde se le canta, se le adora al Señor, suceden cosas maravillosas. Sexta lección: todo creyente será identificado tarde o temprano. Todo creyente va a ser identificado tarde o temprano. Dice el versículo 69. Se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con ellos. Se lo voy a probar. Su ropa lo delata. Si usted ya no se viste todo descuachipado, todo como antes. Hoy viene bonito a la iglesia. Antes venía con la punta del cincho así, todos los pantalones todos de... Hoy su ropa cambió. Su hablar es diferente. Hoy hasta inglés habla. Hello, everybody. Cambió, amado. ¿Sí o no? ¿O no ha cambiado para bien desde que viene a la iglesia? Sí, Señor.
Y todavía algunos se burlan de usted en su trabajo cuando usted quiere llevar su Biblia. ¿Verdad que usted lleva su Biblia porque quiere leerla al mediodía? Y se fija que no está en aquellos gañanes sinvergüenzas pícaros para sacar. Y una biblita chiquitita sí la lleva para que no se la vean. No se avergüence, hombre. Ya ve lo que viene más abajo. No se avergüence nunca de Jesús en ningún lugar ni ante ninguna persona. No se avergüence de Jesús en ningún lugar y ante ninguna persona. Jamás. Pero sea prudente y cuerdo. Lea la Biblia, ore si quiere en su tiempo libre, no en tiempo de trabajo. Porque Jesús dice, si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No solamente eso, amado. ¿Sabe que el mundo tiene sed, tiene hambre de oír un evangelio puro? Hermanos, en Honduras nos hemos encontrado con unas sandeces, amado, en cuanto al aspecto doctrinal bíblico, que da pena. Da pena. Necesario. Lugares donde hemos estado con una doctrina sana, saludable, bíblica. También esto, amado, todo cristiano que descubre su fe tiene menos posibilidades de caer en pecado. Todo cristiano que descubre su fe tiene menos posibilidad de caer en pecado. ¿Por qué, pastor? Porque ya todo el mundo sabe que usted es creyente, y la que cae con usted por lo menos sabe que va a caer con un apartado de Dios, con un santo. Los amigos van a evitar invitarlo a chupar con ellos si saben, este es creyente. ¿Se acuerdan de José, aquel yucateco chiquitito? Bueno, es raro el yucateco grande, ¿verdad? Como los salvadoreños. José, hombre, un chiquitito, recibe a Jesús un miércoles y regresa el jueves. Y le dicen, hey, José, ¿qué traes? ¿Qué traes, José? ¿Cómo que qué traes? Te ves diferente, mano. De miércoles para jueves. Él contó su testimonio acá. ¿Y qué pasó, hermano? Es que anoche fui a la iglesia. Es que anoche fui a la iglesia y recibí a Jesús. Recibí a Jesús. Ya te lavaron el coco. Si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué ocurrió con José en época de Navidad? Todos pa'l chupe, ya ve. José, no, este no lo inviten. Este es cristiano, déjenlo. Cuando usted se destapa que es creyente, hay menos posibilidades de caer en pecado. Saque la cara por Jesús, amado. Que sepan que usted es creyente. Ya me contaba el pastor Carlos Navarro que van él con el pastor David Rodríguez a Argentina y se sientan en un lugarcito hacia afuera, bonito en verano, y pidieron algo de comer y se acercan dos de aquellos diablotes argentinos, hermosotes, pero diablones hoy. Y le dicen a los dos, ¿verdad? Como solos, nos podemos sentar en la mesa, che. Oh, yeah. No, si no te están hablando inglés, es argentino. Sí, se sentaron. ¿Dónde están hospedados? En una cuadra aquí. Y andan con sus esposas. Y venía la comida. Entonces llevan la comida y la ponen. Padre nuestro, bendice los alimentos en el nombre. Cuando terminen de orar, se habían ido los diablos, ya no estaban. Cuando usted descubre su fe en Jesús, hay menos posibilidades de caer en pecado. Séptima lección: no niegue nunca su fe en Jesús. Si lo ha hecho, arrepiéntase, corrija y regrese. No niegue su fe en Jesús. Y si lo ha hecho, arrepiéntase, corrija y regrese. Dice el versículo 70: mas él negó delante de todos, no lo conozco. Pero si estaba en la multiplicación de los panes, si caminó en el mar, si estuvo cuando Jesús le devolvió la vista al ciego, si estaba con Jesús cuando llegaron los leprosos y fueron limpiados, él sanaba. A Pedro lo conocían por todos lados. ¿Acaso usted no
ha sido beneficiado de un milagro de Jesús, amado. No niegue su fe, amado, porque la protección del Señor es una realidad en la vida de los creyentes en Cristo. Amado, le he contado en Lima, en el Callao, nos dijeron: pastor, esto es extraño. Aquí está la hermana Elena. Pastor, esto es extraño. Las pirañitas, el grupo de muchachos que atacan, sobre todo cuando ven la cara, los ojos azules, el pelo rubio, la altura de uno, le caen encima. Pastor, esto es extraño. ¿Sabe que la casa del hermano Quintana, que es el hombre que fue el contacto nuestro en Perú, cuando nosotros no estábamos allí, amado, 2 veces la policía copó, sitió el lugar, amado, con metralletas, balazos y todo, decomisaron droga y hicieron un montón de arrestos al frente de la casa del hermano Julio César Quintana. Y su hija le mandó un texto y dice: papá, no vengas tú ni con los pastores, con los que andan, con los gringos. ¿Cuáles? No vengas, le dice, en este momentito han copado, aquí está la policía, hay tiroteos, están arrestados. 2 veces, pero no estábamos ahí, amado. Y un detalle: no se mantenga en la negación absurda de su fe en Jesús y arrepiéntase. No se mantenga en esa negación absurda, sin objeto de Jesús. Ya párele y arrepiéntase si lo ha hecho. Porque aquí dice: y otra salió. Hermano, ya le pasó una, ¿verdad? Ya le asustaron, ya le cayó, ya le fue mal una vez, y aquí aparece otra. Ya su hogar fue sacudido y aquí viene otra. Arrepiéntase. No sea como los borrachitos esos, hombre. Aquí hemos visto que han arrestado unos borrachitos. Y se lo suenan porque se ponen violentos. Y le siguen dando y él sigue protestando. No sea como los borrachitos bobos. Ya le está yendo mal. Corrija. Arrepiéntase y regrese, porque Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Los versículos 72 y 74 para ir cerrando. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Va de peor en peor, más y más lejos de Jesús. Por Diosito, ve, y con las 2 manos, mira. Por Diosito, yo no fui. Mira, papá, yo, mira, y con la zurda, hoy, papá. Aquí dice, fíjese: maldijo con juramento. Le voy a comprobar esto, más. Si yo me alejo del micrófono y me alejo cada vez más, y me alejo cada vez más, y me alejo cada vez más, ¿verdad que le cuesta más oír allá? Ahora vea lo que ocurre. Conforme me voy acercando al micrófono, mi voz es más clara. Bueno, siempre elegante, ¿verdad? ¿Sabe que eso es exactamente lo que ocurre cuando usted se aleja de Jesús? Usted ya no oye la voz del Espíritu Santo. Y prepárese, va a hundirse, le va a doler su corazón. Cuando no hay comunicación con Dios, tampoco hay comunión con Dios. Si no hay comunicación con Dios, si usted no habla con Él, no hay comunión con Dios. Es igual que el marido y la mujer. No hablan. Y en la noche que él quiere comunión íntima. Es igual, hermano. Si estás igual, hombre. Todo el día no le habla. No hay comunicación, no hay comunión. Igual. Pero Jesús vive en mí. Sí, permíteme un segundo. Compruébeme que Jesús vive en su corazón. ¿Ha visto a los futbolistas? Estaba viendo el partido ese. Qué bueno que los güeros empataron 0-0. ¿Sabe por qué? Porque entran los de verde, ¿verdad? Pasa el hijo de tanta, pasa el hijo de la... ¿No se acaba de persinar? ¿Sí o no? No me diga que Jesús vive en el corazón de ellos, porque cuando el Espíritu Santo lo ha sellado en su corazón, ese vocabulario ya no es de los creyentes en Cristo. Es fácil comprobar, amado.
Y el 73 dice, un poco después, bueno, hasta aquí, un poquito después, hasta aquí no ha pasado mayor cosa para Pedro. Pero vamos a la octava lección. Si usted es cristiano auténtico, no podrá ocultarlo aunque trate. Si usted es un cristiano auténtico, déjeme decírselo, no podrá lograrlo aunque trate, no se puede ocultar. El 73 dice, verdaderamente tú eres de ellos, tu manera de hablar. A mí me pasó varias veces en Canal 14. Nos reuníamos antes de la elaboración de los noticieros. Llegamos a las 3 de la tarde, menos 15 minutos. A las 3:05 nos estamos reuniendo todos. Y los temas que vamos a tocar, Tony, ¿cuál va a ser tu segmento, tu parte principal en los deportes? Oh, van a jugar los terremotos en San José. ¿Y a qué hora vas a salir? Apenas terminamos de aquí. Amén. Si el vocabulario cambia, hermano, porque donde quiera que estamos no, amén, amén. No, si el amén es parte del vocabulario cristiano y yo lo usaba en el trabajo, no había razón de ser. A todos usted los encuentra. Nos vemos, hermano. Ni a primo llega. Pero es parte de su vocabulario. En el bus, en el bar, en el tren, en el avión. Usted es cristiano. Es tesoro especial del creador del universo. No es igual que los demás. Aunque quiera, se le nota. Y la novena lección para cerrar. En su desgracia por haberse alejado de Jesús, no culpe a nadie y acepte su responsabilidad. En su desgracia por haberse alejado de Jesús, no culpe a nadie, acepte su responsabilidad. Versículo 75. Y lloró amargamente. Hermanos, ¿cuándo es que se suelta a llorar Pedro? Según acá. ¿Perdón? Sí, hombre. ¿No cree que dijeron, este está zafado? Cante, callen al gallo para que este pare de chillar. ¿Qué ocurre un detalle, hermano? Le dolió el corazón porque había negado a quien daba su vida por él. Minutos, horas después, había negado al que le enseñó a ser mejor persona durante 3 años y medio. Si usted goza todo lo que mundo y no hay dolor en su corazón y el alejamiento de Jesús no le molesta, yo le pido en el nombre de Cristo en esta noche, revise su vida, revise su corazón y asegúrese que tiene el sello del Espíritu Santo. Porque Pedro lloró amargamente. Mientras usted se aleja y pierde bendición, la iglesia de Jesús sigue imparable. Mientras usted se aleja y pierde bendición, la iglesia de Jesús sigue su marcha imparable. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Quiero pedirle, cerrando el tema, vuelva hoy, porque Dios es un Dios de amor y Padre amante que le espera con los brazos abiertos. Igual que el hijo pródigo, cuando regresó le pusieron el mejor anillo, la mejor ropa, mataron al becerro más gordo y le hicieron una gran fiesta. Jesús todavía tiene sus brazos abiertos para todos. No se aleje de Jesús, regrese esta noche al Señor. Nos ponemos en pie, hermano.